Se cambiaron su piel, sus rasgos, su identidad, todo por intentar parecer de otra raza, pero lo que pensaron que sería una felicidad eterna acabó en trauma. Rechazo y sufrimiento. Estas son las historias reales y sobrecogedoras de aquellos que lamentaron haberse sometido a cirugías para cambiar de raza. Prepárate, porque lo que sigue te dejará sin aliento. Mary Sebastian Pickles. Magdalene no se sentía satisfecha con verse bonita, ni siquiera con sentirse sexy. Mary Sebastian Pickles Magdalene anhelaba algo más perturbador, convertirse en una muñeca viviente, pero no una de esas muñecas de ojos tiernos y sonrisas dulces. No, ella quería asemejarse a esas figuras de porcelana que se encuentran en un desván sombrío, frías, inexpresivas, inquietantes. Su transformación no fue un experimento, fue una obsesión. Cirugía tras cirugía. Mary fue borrando cada indicio de su rostro original. Aumentos de pecho imposibles, cambios en la forma de los ojos, intervenciones extremas en labios, nariz, pómulos y mandíbula. Cada operación la alejaba más de su imagen anterior y la acercaba a algo inhumano, y nunca se detenía. Con cada nuevo procedimiento, prometía que sería el último, pero siempre había otro. Una mejora más, un retoque, un ajuste, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de insatisfacción crónica. Su cuerpo se convirtió en un lienzo siempre incompleto, su rostro, una escultura en constante cambio. En redes sociales, Mary generaba tanto fascinación como horror. Miles de personas la seguían, incapaces de apartar la vista. Algunos la llamaban valiente, otros la consideraban profundamente perturbadora. Los expertos en cirugía estética levantaban la voz, hablaban de adicción, de dismorfia, de graves riesgos médicos. Pero Mary no se detenía. Ella aseguraba que cada cirugía la acercaba más a su verdadero yo, que la muñeca que todos veían no era una máscara, sino la liberación de su identidad más profunda. Y sí, tenía admiradores, muchos, personas que la veneraban como una heroína de la autoexpresión extrema. Sin embargo, la mirada en sus ojos revelaba otra historia. Un vacío, una tristeza que ni las cirugías ni los aplausos virtuales podían llenar. Porque mientras su cuerpo se transformaba en algo cada vez más artificial, su humanidad parecía desvanecerse. Hoy Mary continúa su viaje, asiste a eventos, posa para fotos, responde a sus seguidores. Pero detrás del maquillaje queda una pregunta sin respuesta. ¿Dónde termina la búsqueda de identidad y dónde comienza la autodestrucción? Yo Chuna era hermosa, no simplemente hermosa. Yo Chuna parecía salida de un cuento de hadas oriental. Ojos grandes y brillantes, piel de porcelana, rasgos delicados como pinceladas de seda. Una joya natural, pero para ella no era suficiente. En un giro que dejó al mundo en shock, Joe decidió hacer lo inesperado, transformarse para parecer una mujer occidental. ¿Por qué? Porque creyó que de esta manera sería más atractiva, más aceptada, más amada, como si la perfección que ya poseía no tuviese valor. Consultó a los mejores cirujanos. Planeó cada detalle como si fuese una operación militar. Cirugía ocular para agrandar los ojos, rinoplastia para afilar la nariz, remodelación mandibular para obtener un perfil anguloso. Gastó millones. Soportó dolores insoportables. Todo por una idea de verse distinta, y lo compartió todo. Cada vendaje, cada hinchazón, cada lágrima. Joe transformó su cuerpo en un espectáculo digital. Sus redes sociales eran un relato quirúrgico, donde cada capítulo representaba una nueva metamorfosis. Al principio parecía feliz, brillaba, pero tras el maquillaje, la tristeza comenzó a salir a la luz. Con el tiempo confesó la verdad. Ya no se reconocía. El rostro en el espejo, ya no soy yo, expresó. Su reflejo se había convertido en una desconocida.
Su identidad cultural, su esencia, todo se había desvanecido. Joo Chuna, la joven que alguna vez fue un símbolo de belleza natural, ahora se sentía atrapada entre dos mundos, ni completamente china, ni totalmente occidental. En medio del vacío, lo único que quedaba era el arrepentimiento. Bella Hadid, ícono global, musa de las pasarelas, portada de las revistas más deseadas del mundo. Su rostro simétrico, afilado, casi etéreo, se convirtió en la definición contemporánea de belleza. Pero mientras el mundo la aclamaba, también la escrutaba. Desde el inicio, hubo algo que no encajaba. Comparaciones con sus fotos de adolescencia empezaron a circular. Usuarios en redes sociales analizaban su nariz, su mandíbula, sus labios. ¿Es natural?, preguntaban. ¿Es cirugía? Bella, por su parte, negaba todo. Atribuía su cambio a la pubertad, la genética, el maquillaje, la madurez, pero la presión era constante. Mientras caminaba sobre alfombras rojas, las cámaras no solo capturaban su elegancia, sino cada milímetro de su rostro. La gente no podía dejar de mirar y de sospechar. Rumores sobre una rinoplastia, rellenos, lifting de cejas. Las comparaciones antes y después se viralizaban como si fueran noticias de primera plana, y aún así, Bella resistía. Afirmaba que todo era natural, que su transformación era parte del crecimiento. Publicaba fotos de su infancia como prueba. Incluso su familia, incluida su famosa hermana Gigi, salía a defenderla públicamente. Pero el escrutinio no cesaba, porque cuando eres demasiada perfecta, el mundo exige una explicación. Lo cierto es que, cirugía o no, Bella Hadid es más que un rostro hermoso. Su presencia en la pasarela es magnética. Su estilo, una referencia. Su mirada, un enigma. Y tal vez ahí radica su poder, en ese juego constante entre realidad y artificio, entre lo que muestra y lo que oculta. Bella Hadid no necesita admitir nada, porque su presencia ya lo dice todo. Es la belleza inalcanzable que todos anhelan y el enigma perfecto que nadie logra resolver. Lena. La PL. Durante años, Lena fue sinónimo de perfección. Su rostro iluminaba pasarelas, revistas de moda y anuncios de lujo. Era la envidia de la industria, simétrica, elegante e inalcanzable. Pero tras las cámaras, su reflejo decía otra cosa. En silencio, Lena comenzó a obsesionarse. Una pequeña arruga, un grano, una sombra fuera de lugar. Todo se volvía una amenaza. Para ella, la belleza no era un regalo, era una carga, una que debía perfeccionar a cualquier precio. Así empezó su descenso. Primero fueron pequeños retoques, luego una cirugía, después otra y otra más, cada vez más invasivas, cada vez más peligrosas. Lena no se detenía, no escuchaba advertencias, no temía las consecuencias, hasta que la tragedia golpeó. Uno de los procedimientos falló, y con él su rostro comenzó a desmoronarse. Ampollas dolorosas, acné severo, áreas quemadas por el sol. Su piel, antes impecable, ahora se había transformado en algo irreconocible, desfigurado. La implacable industria de la moda la abandonó. Las marcas dejaron de buscarla. Los fotógrafos ya no deseaban capturar su nuevo rostro. Las pasarelas se cerraron. Lena desapareció de las redes sociales y del ojo público como si nunca hubiera existido. Hoy, su historia no aparece en revistas, sino en advertencias médicas y documentales. Lena no solo perdió su belleza, perdió su carrera, su identidad, todo por una guerra silenciosa contra un enemigo que solo ella podía ver, la imperfección. ¿Hasta dónde puede llevarnos el deseo de ser perfectos? Crazy Taggen, en una industria donde todo es filtrado, evitado, oculto. Chrissy Teigen decidió hacer algo casi revolucionario, decir la verdad. Mientras otras celebridades fingían haber despertado así,
Ella se plantó frente a las cámaras y dijo: sí, tengo Botox. Sí, tengo rellenos. Sí, me hice el lipo en las axilas. ¿Y qué? Chrissy no trataba de ocultar nada. Al contrario, su brutal honestidad la convirtió en un soplo de aire fresco en medio del artificio de Hollywood. Lo contaba todo: las inyecciones, los retoques, incluso los procedimientos que nadie se atrevía a mencionar. Detalles que muchas preferirían llevar a la tumba. Ella los soltaba en entrevistas con una carcajada, y la gente la adoraba por ello. Porque Chrissy no intentaba parecer perfecta, ni vendía milagros. Mostraba los moretones, los errores, las inseguridades. Se reía de sí misma, y al hacerlo, hacía que miles de mujeres se sintieran un poco más libres. Pero no todo fueron risas. Sus confesiones también generaron controversia. Algunas la acusaban de normalizar la cirugía. Otros decían que, con tantos privilegios, era fácil hablar de autoestima. Pero Chrissy se mantuvo firme. No digo que todos deban operarse, solo que nadie debería tener que mentir al respecto. En un mundo donde muchas ocultan su verdad bajo capas de maquillaje y negaciones, Chrissy eligió mostrarse tal como es. Yuyu Oliveira era única. Desde Brasil, Yuyu Oliveira deslumbró en el mundo de la moda con una belleza natural y una elegancia hipnotizante. Su rostro era arte, sus facciones una firma delicada. Pero detrás de cada sesión de fotos se ocultaba una creciente inseguridad. Todo comenzó con un toque de vanidad, un poco de relleno labial, una mejora en los pómulos, nada fuera de lo común. Pero en Yuyu, ese pequeño gesto se transformó en una necesidad urgente, luego en una obsesión y finalmente en una peligrosa adicción. Los rellenos se convirtieron en rutina. Labios, mejillas, mandíbula, frente, una y otra vez. Más volumen, más dramatismo. Más frecuencia. Su rostro empezó a hincharse como un globo. La armonía se perdió. Su belleza original desapareció ante los ojos del mundo, hasta que llegó el trágico momento. Yuyu se volvió irreconocible. Su rostro lucía distorsionado, inflamado, duro, exagerado. Lo que alguna vez fue pura delicadeza, ahora parecía un exceso grotesco. La imagen que había construido con tanto esfuerzo durante años se desmoronó, y las consecuencias no fueron solo estéticas. Yuyui enfrentó devastadoras consecuencias físicas, con infecciones, bultos y daños severos en la piel. Su salud se deterioró y su carrera se desvaneció. La industria de la moda, que rápidamente la aplaudía, también fue rápida en darle la espalda. Hoy, Yuyu Oliveira no se recuerda por su glamour en las pasarelas, sino como un trágico ejemplo de hasta dónde puede llevarnos el temor al envejecimiento y la obsesión por la perfección. Un rostro hermoso. Una vida prometedora, perdidas entre agujas y jeringas. Megan Fox. Durante años, Megan Fox fue el referente, la mujer que encarnaba la fantasía de Hollywood. Ojos cautivadores, labios sensuales, pómulos esculpidos como mármol. Desde su debut en Transformers, el mundo no pudo evitar mirarla. Pero con el tiempo también comenzó a preguntarse qué le había pasado a su rostro. Lo que inicialmente fueron solo rumores sobre retoques, se transformaron en un desfile de sospechas. Botox, rellenos, lifting, cirugía de pómulos y aumento labial. Algunos decían que era solo maquillaje, otros que se trataba de cirugía. Nadie lo sabía con certeza, ya que Megan simplemente no hablaba, y ese silencio lo decía todo. Mientras los titulares ardían y las fotos comparativas inundaban Internet, Megan se mantenía reservada. Inmutable, como una esfinge de belleza moderna, demasiado perfecta para ser real, pero demasiado cambiante para ser ignorada. El contraste era brutal. La chica natural y rebelde de principios de los 2000 ya no existía. En su lugar, aparecía una versión más esculpida, más artificial y más distante. Una belleza tan afilada, tan meditada,
que parecía diseñada en un programa de computadora. Una evolución, una reconstrucción, una pérdida. Meghan ha hablado, sí, pero no de su propia experiencia. Ha hablado de Hollywood, de cómo la industria la sexualizó, de cómo fue tratada como un objeto, de cómo la desarmaron emocionalmente, pieza por pieza. Y si lo que vemos hoy es simplemente eso. Un escudo, una armadura quirúrgica para sobrevivir en un mundo que la ha deshecho. Porque Megan Fox ya no es solo una actriz. Es un reflejo de la presión, la obsesión y las incesantes exigencias de la fama. Y tal vez por eso seguimos mirándola. No solo por su belleza, sino por lo que esa perfección, tan singular, nos está advirtiendo sin emitir una sola palabra. Amanda Aola. Desde Finlandia, la tierra de los lagos y la serenidad, emergió una figura que desafiaba toda lógica. Amanda Aola, la Barbie humana nórdica, una muñeca de carne y hueso. Y no por genética, sino por elección. Amanda no quería parecerse a sí misma. Deseaba ser perfecta, como una figura de plástico esculpida milimétricamente, un ideal inalcanzable. Y para lograrlo, no escatimó en gastos ni en riesgos. Se sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas, 3 aumentos de pecho, rellenos faciales y retoques estéticos en todo su cuerpo. Su rostro y figura comenzaron a transformarse de tal manera que parecía una persona diferente, una muñeca viviente. Su transformación era tan extrema que no solo atrajo la atención de sus seguidores, sino también de los médicos. Y entonces, la belleza casi la mata. Durante una de sus operaciones, Amanda sufrió una reacción severa a la anestesia. Su cuerpo colapsó. Los médicos apenas lograron estabilizarla. Estuvo al borde de la muerte. Y aún así, cuando despertó, no pidió ayuda. Solicitó una nueva cita con el cirujano, porque Amanda Aola no se detenía. En las redes sociales mostraba su vida con orgullo, su nuevo cuerpo, su nuevo rostro, sus nuevas ideas. Pero detrás del maquillaje había algo inquietante. Una mujer dispuesta a arriesgarlo todo para seguir transformándose. Una mujer que veía la cirugía no como un recurso, sino como una religión. Hoy, Amanda continúa operándose, sigue modelando y prosigue creando su versión de perfección. Pero el coste ya está sobre la mesa. Su salud, su estabilidad, su vida. ¿Hasta dónde llegará? Nadie lo sabe, pero para Amanda, el bisturí nunca descansa. Doja Cat. Desde el primer instante en que alcanzó la fama, su talento era indiscutible. Pero pronto, el público dejó de centrarse solo en su música y empezó a hablar de su apariencia. Cada aparición era diferente. Nuevas formas, nuevos ángulos. Nuevas dudas. ¿Se operó la nariz? ¿Se inyectó los labios? ¿Está jugando con maquillaje o con bisturí? Las redes sociales ardían con teorías, comparando fotos, trazando líneas imaginarias en su rostro. El antes y el después se volvían tendencia. Y lo más sorprendente, Doja no evadía las preguntas. Las enfrentaba a su manera, con sarcasmo. Con memes, con frases que confundían más de lo que aclaraban. Una vez dijo, «Claro, me operé todo, incluso las pestañas». Otras veces simplemente se reía y cambiaba de tema. Porque en su mundo, el cambio no es un error, es una herramienta. Y ahí está la clave. Doja Cat quiere que la observes, quiere que hables, quiere que te preguntes si lo que ves es real o parte de su espectáculo. Ella es su propio experimento estético, un espectáculo en movimiento, como un lienzo que se redibuja en cada videoclip, en cada alfombra roja, en cada selfie. Algunos la llaman valiente, otros inestable, pero nadie puede pasar por alto su presencia. Mientras muchos artistas buscan estabilidad en su imagen, Doja opta por la inestabilidad como su marca personal, porque para ella, la belleza no es un destino, es un disfraz, una estrategia, una provocación.
y en ese caos cuidadosamente controlado, se ha convertido en una reina. No del pop, no del trap, sino de la transformación. Alicia Amira desde Suecia, un país conocido por su estética sobria y su cultura progresista, emergió una figura que desafió todos los estándares. Alicia Amira. No deseaba ser discreta, ni natural, ni pasar desapercibida. Alicia tenía un objetivo muy claro: convertirse en una Bimbo viviente, no por accidente, sino por decisión. Con cada cirugía, cada inyección, cada modificación, su cuerpo se transformó en un símbolo viviente de exceso. Labios voluminosos, senos desproporcionados, cintura mínima, maquillaje impecable. Una figura de fantasía casi caricaturesca. Pero para Alicia no se trataba de parecer una muñeca, se trataba de poder. Ella no se limitó a operarse. Fundó Bimbo Academy, una marca que promueve y enseña el estilo de vida Bimbo, como una forma radical de autoexpresión. Alicia proclamaba que ser una Bimbo no era ser débil, sino libre. No era ser manipulada, sino estar al mando. Para ella, cada intervención estética era un acto de independencia, una declaración política. Mientras los medios la acusaban de perpetuar estereotipos sexistas y muchas la ridiculizaban por su apariencia, Alicia mantenía la mirada firme ante las cámaras. Este es mi cuerpo, mi decisión y mi identidad, afirmaba con convicción, y su mensaje resonaba profundamente. Miles de seguidores comenzaron a verla no como un chiste, sino como una pionera. En un mundo donde todos luchan por la autenticidad, Alicia decidió construir la suya con bisturí y silicona. Su imagen meticulosamente elaborada se convirtió en un manifiesto andante de provocación y empoderamiento. Alicia Amira no está interesada en complacer a nadie. Su vida es su espectáculo, su cuerpo, su bandera. Y aunque muchos no comprendan su lucha, todos, sin excepción, la están observando. Tara Reid. A principios de los 2000, Tara Reid era la chica dorada de Hollywood, rubia resplandeciente, divertida, deseada. La veías en cada comedia juvenil, en cada alfombra roja, en cada revista. Era el rostro de una generación hasta que decidió arreglarse lo que no estaba dañado. Todo comenzó con una liposucción, una intervención sencilla pensada para perfeccionar lo que ya era esbelto. Pero el resultado fue una pesadilla, un abdomen irregular con bultos visibles y piel arrugada. Su estómago, en sus propias palabras, quedó deformado, y entonces, como una avalancha, llegaron más problemas. Un aumento de pecho fallido dejó sus senos desproporcionados y asimétricos. La prensa implacable la destrozó. Las fotos no se centraban en su talento ni en sus papeles, sino en su cuerpo, en lo que había arruinado. Las risas en Internet reemplazaron los aplausos de las salas de cine. Tara, que un día era bienvenida en cada estreno, se volvió un tabú. Las grandes producciones dejaron de llamarla. De protagonizar éxitos millonarios, pasó a actuar en películas de bajo presupuesto y terror de serie B. Pero lo peor no era el rechazo, sino la vergüenza. Durante años, Tara evitó las cámaras. Se tapaba, se escondía, se disculpaba por su cuerpo como si fuera una deuda con el mundo. Y lo más cruel, todo eso comenzó por una búsqueda de perfección, una decisión estética que le costó no solo su carrera, sino también su confianza. Hoy, Tara Reid sobrevive en la memoria colectiva como una advertencia, no contra la cirugía estética, sino contra los errores irreparables, contra los riesgos de buscar la validación de un público que al primer fallo te abandona. Una estrella caída por una cicatriz que jamás fue solo física. Mickey Rourke. En los años 80, Mickey Rourke no solo era actor, era el actor, el rebelde perfecto, el rostro irresistible, la mezcla explosiva de Marlon Brando y James Dean. Su mirada derretía pantallas. Su talento lo convertía en leyenda. Era deseado por todos y respetado por Hollywood. Pero él quería más, o tal vez algo diferente. En el pico de su fama,
Abandonó el cine para dedicarse a su verdadera pasión, el boxeo. Y ahí, entre golpes y asaltos, su destino cambió para siempre. El ring no tuvo piedad. Las peleas le destrozaron la cara, nariz rota varias veces, pómulos hundidos, mandíbula fracturada. Lo que alguna vez fue simetría perfecta, se convirtió en un mapa de cicatrices. Pero lo peor estaba por venir. Para reconstruirse, Mickey recurrió a cirujanos plásticos y tomó malas decisiones. Las intervenciones no lo rejuvenecieron, lo desfiguraron. Cada cirugía fue una apuesta desesperada por recuperar lo que había perdido, pero el espejo solo devolvía más dolor. Su cara comenzó a mostrar un aspecto hinchado y artificialmente reconocible. La estrella de 9 semanas y media ya no era reconocida ni por sus más fieles seguidores. Hollywood le dio la espalda. Los papeles protagónicos se desvanecieron. Nadie deseaba al galán desfigurado. Pasó de ser un protagonista de culto a un actor secundario. A veces, casi una parodia de sí mismo. Lo que un día fue un rostro icónico, acabó convirtiéndose en una cruel advertencia sobre las consecuencias de desafiar al tiempo y al bisturí. Sin embargo, Mickey nunca se rindió. Regresó con fuerza en películas como El luchador, donde el mundo no solo vio a un actor en ruinas, sino a un hombre real. Su actuación fue un grito, un pedido de perdón, una confesión muda. Lara Flynn Boyle. Hubo un tiempo en que Lara Flynn Boyle lo tuvo todo. En Twin Peaks encarnaba a Donna Hayward, la chica melancólica de ojos profundos y alma inquieta. Su rostro delicado y enigmático se convirtió en un ícono instantáneo. Durante los años 90 era sinónimo de elegancia, de belleza clásica, de ese estilo atemporal que parecía estar a salvo del paso del tiempo. Pero el tiempo, incluso para las más bellas, no es compasivo. A medida que Hollywood se tornó más joven, más exigente, más implacable, Lara sintió la presión y, en silencio, comenzó a transformarse. Primero fueron los labios más carnosos, más definidos, luego los pómulos más altos, más marcados. Después, todo su rostro estirado, tenso y reconocible. Lo que alguna vez fue sutil se volvió obvio. Y la prensa, como siempre, no perdonó. Sus apariciones en eventos causaban controversia, pero no por su carrera, sino por su aspecto. ¿Qué le pasó a Lara? Se convirtió en la pregunta más recurrente en titulares y redes sociales. Las comparaciones con su rostro original eran brutales. Su expresión parecía congelada en una versión extraña de sí misma, y Hollywood, que antes la veneraba, comenzó a olvidarla. Los papeles se esfumaron, las llamadas dejaron de llegar. Lara desapareció del radar mediático, eludiendo cámaras y escabulléndose tras gafas oscuras y evasivas. El rostro que una vez la hizo famosa se convirtió en su sombra. Nadie sabe cuántas cirugías se realizó realmente. Nadie sabe en qué momento perdió el control, pero todos vieron el resultado y la tristeza en sus ojos, incluso bajo el maquillaje más lujoso. Hoy, Lara Flynn Boyle no es recordada por escándalos ni excesos. Lo que conmueve de su historia es su silencio. La manera en que una mujer que encarnó la belleza perfecta se desvaneció en una búsqueda callada de juventud y, en el proceso, se borró a sí misma. Lil' Kim, ella no solo transformó la música, sino que se transformó a sí misma. Lil' Kim irrumpió en los años 90 como un pequeño torbellino de estatura enorme en actitud. Su presencia era fuego, su lírica, dinamita. Rompía esquemas, desafiando el machismo del rap con una sensualidad feroz y sin disculpas. Era única, poderosa e inolvidable. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. No su voz. No su talento, sino su rostro. Primero fue la nariz, luego la piel, después los labios, los pómulos, todo su cuerpo.
Cada aparición pública revelaba una nueva transformación, y el mundo, que la había coronado como reina del hip hop, ahora la contemplaba con asombro, confusión y, en ocasiones, crueldad. Su piel, originalmente de un tono marrón cálido, comenzó a aclararse notablemente. Las cirugías faciales transformaron por completo sus rasgos. Sus ojos, su boca, sus facciones ya no eran las mismas. ¿Dónde está la Little Kim que conocíamos?, se preguntaban muchos, y detrás de esa pregunta había sufrimiento, porque Lil Kim sí habló. Mencionó que había sido víctima de abusos, que creció en un entorno que le enseñó a despreciar su reflejo, que los hombres la habían convencido de que no era lo suficientemente hermosa, no lo suficientemente clara, no lo suficientemente perfecta, y entonces decidió reconstruirse, literalmente. Cada procedimiento fue una forma de escapar, de sobrevivir, de sentirse válida en una industria y un mundo que castiga a las mujeres negras por no cumplir con los estándares de belleza blancos. Pero el coste fue alto. Críticas, burlas, portadas sensacionalistas. Diagnósticos públicos sin su consentimiento. Mientras muchos se obsesionaban con su apariencia, pocos se detenían a escuchar su historia, su dolor, su humanidad. Hoy, Lil Kim sigue en pie. No necesita aprobación ni perdón. Ha sido pionera, víctima, sobreviviente y leyenda. Su rostro ha cambiado, su piel también, pero su impacto es eterno. Tara Jane McConaughey, desde Melbourne, Australia. Tara Jane McConaughey no llegó al mundo del espectáculo desde la pasarela, sino desde un quirófano. Enfermera de profesión, pero paciente de tiempo completo. Su objetivo era claro, inamovible y radical: convertirse en una Barbie humana, y lo logró, a un precio altísimo. 5 aumentos de pecho, 6 rinoplastias, botox, rellenos, procedimientos en la cintura, pómulos elevados, labios sobrecargados. Cada parte de su cuerpo fue modelada, modificada, reinventada hasta que su figura se volvió casi caricaturesca. Curvas imposibles, proporciones inverosímiles, rostro congelado en una expresión eterna de muñeca. ¿Y cuánto costó todo esto? Más de 250.000 australianos, y contando. Su transformación fue tan extrema que llegó a aparecer en el famoso reality BG-Ed, donde incluso los cirujanos más experimentados la miraron con preocupación. La advirtieron: tu cuerpo no lo resistirá. Estás al límite. Pero Tara no escuchó. En su mente no estaba ni cerca de haber terminado. Expresó públicamente su deseo de tener pechos aún más grandes. Incluso consideró una cirugía para removerse costillas con tal de reducir su cintura. Sí, costillas, porque para Tara ninguna proporción era demasiado extrema. Su presencia en redes sociales es constante. Muestra su cuerpo con orgullo, posa para sus fans, vende contenido exclusivo y no se detiene. Mientras el mundo la observa con una mezcla de fascinación y espanto, ella sigue construyendo su versión perfecta. Una perfección que para muchos ya dejó de ser humana. Hoy Tara Jane no es solo una mujer modificada, es un símbolo de hasta dónde puede llegar la obsesión estética en la era de los likes. Su vida es un quirófano abierto, su cuerpo una escultura que nunca termina de ser tallada. Su historia, una advertencia, pero también una declaración. Porque aunque su apariencia cause controversia, Tara tiene algo claro. Ella eligió cada cambio y no piensa parar. Y no piensa parar. Y no piensa parar. Y no piensa parar.